Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué piensas tú sobre el llamado bloqueo del escritor? ¿Es acaso pura procrastinación, pretexto? ¿Tiene algún tipo de fundamento médico? ¿De existir? ¿Qué causas este fenómeno? ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué soluciones se pueden dar? Bueno, te invito a quedarte hasta el final del video porque vamos a abordar este tema tan importante y tan urgente dentro de los círculos de los escritores, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Hemos conversado previamente en uno de los primeros videos del canal, hablamos un poco sobre eh, este bloqueo o esta, pero ahí lo enfocamos un poco más en esa especie de mitología que existe alrededor de la hoja en blanco, ¿cierto? Y concluimos que es mejor borrador que hoja en blanco, o como dicen por ahí, mejor hecho que perfecto. No obstante, en este nuevo video, porque es un tema bastante frecuente, ¿no? Usted lo ve en las discusiones de los escritores, usted lo ve en los artículos, usted lo ve en otros videos. Realmente hay un gran foco sobre este tema, pero hoy queremos darle un abordaje, digamos, desde otra perspectiva, lo que tiene que ver más con los antecedentes, con la veracidad o no de este bloqueo del escritor, exactamente cuál es el estatus, cuál es la condición que tiene, pues de una manera eh, como siempre, bastante respetuosa, bastante argumentada, no obstante, dejando hecha la salvedad que es un tema que está todavía en una constante discusión porque no hay un consenso frente a él. Básicamente, ¿qué viene a ser el bloqueo del escritor? Viene a ser una incapacidad, bien sea para crear material nuevo o para entregar el material pues que está encargado para cumplir unos plazos, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces, afecta directamente la médula creativa y, por supuesto, la obra de ese escritor. Es un fenómeno que ha estado documentado a lo largo del tiempo. Hay cartas, por ejemplo, de Kafka, donde habla de esta condición que muchas veces le impedía seguir escribiendo. También hay cartas y documentos en general sobre esta condición se ha documentado en otros escritores como Flaubert, como Virginia Woolf, como Fitzgerald, etcétera, etcétera. Es decir, existe una documentación. Ahora, esto puede no ser una evidencia suficiente. De todas maneras, el interés en este fenómeno suscitó entre los discípulos de Freud eh, diferentes estudios. Fue uno de ellos, el, uno de estos discípulos de Freud, Edmund Berger, el que se encargó de acuñar el concepto de writer's block o bloqueo del escritor en el año de 1947. Y en los años 70 y 80 se llevaron a cabo otras investigaciones sin llegar, por lo menos en las fuentes revisadas, a un consenso entre todos los estudiosos de esta materia. Para este discípulo de Freud y este psiquiatra, el bloqueo del escritor tenía que ver con una inhibición creativa relacionada, neurótica, ¿no? Relacionada con la neurosis. Y él buscaba maneras de entender cómo funcionaba esta situación y también cómo, pues evidentemente, de manera terapéutica ayudar a los escritores. Entonces, dentro de este rango de estudiosos no existe un consenso total, porque algunos dicen que sencillamente está enraizado en la ansiedad, es un tipo, digamos, de ansiedad, pero otros reconocen la existencia, aunque no es una condición médica, pero reconocen la existencia de este bloqueo del escritor, entre otras cosas, porque está ampliamente documentado. Ahora bien, en un aspecto, digámoslo también, de orden práctico, ¿qué es lo que causa o cuáles son las causas de este bloqueo del escritor? Pues son multifactoriales, ¿no? Y hay que aclarar que, como muchas de las situaciones, tienen que ver mucho, bastante,
con, digamos, la psicología del sujeto, los entornos, etcétera, etcétera. No son uniformes, pero se han tomado algunas que son, digámoslo así, más recurrentes. La primera, miedo al fracaso o al rechazo por parte de la comunidad lectora, por parte de otros escritores. Eso genera en algunos autores esa inhibición creativa, ¿no? Por miedo a que su trabajo sea rechazado. Otra causa, el perfeccionismo extremo. El escritor planea, pretende y quiere, pues, generar una obra de arte, por decirlo así, pero siente que esta obra de arte no va a llegar, digamos, a tener el reconocimiento que a él le gustaría. Entonces, no está nunca satisfecho, pues, con el trabajo. Hay también otro motivo muy importante y que tiene que ver sobre todo con lo relacionado con la falta de motivación. Y esto con el bombardeo constante de estímulos y éxitos y fracasos y grandes cifras, ¿no? De otros escritores puede quitarle la motivación a este escritor al ver que quizá él no va a llegar eh, a esos números, ¿no? También tenemos que ver problemas personales, familiares, laborales, el estrés que se puede generar, ¿cierto? Aparejado a sus actividades, aparte de ser escritor. Entonces, también las presiones, ¿no? Mucha presión externa o interna con los plazos que se impone, con la manera en la que él planifica o la escritora planifica, pues, en qué momento debe estar la obra. Encontramos esa pregunta de, bueno, ¿y cuál es el mejor momento para lanzar mi poemario, o mi novela o mi libro de cuentos? Entonces también esa presión que deviene de esos plazos demasiado cercanos, que no muchas veces no son realistas, también puede generar este bloqueo. Y también, evidentemente, y existe esto, el burnout o el estar quemado, ¿no? El agotamiento de orden creativo. Cuando usted está trabajando en muchos proyectos al tiempo, ¿cierto? De pronto está escribiendo una novela y al mismo tiempo un libro de ensayos y un poemario, entonces por tratar de hacer tantas cosas, pues termina quemado como tal. Ahora bien, en cuanto a las soluciones que pueden y que de hecho suelen corresponderse con las causas, ¿cierto? Aunque recordemos que no es una condición uniforme, pero eh, son bastante útiles. Pues la primera, lo que tiene que ver respecto a aceptar las imperfecciones y al mismo tiempo superar ese miedo al rechazo que se puede llegar a tener, entender que la literatura de cada uno produce no le va a gustar a todo el mundo, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Hay unos nichos específicos en los que usted puede escribir de una manera bastante fecunda, entonces no es necesario que le guste a todo el mundo y que usted admita además que la obra que usted produce va a tener unas limitaciones, ¿cierto? Lo importante es producirla con calidad, someterla a los procesos de revisión y de corrección, pero aún así va a tener ciertas imperfecciones y es importante tener eso en cuenta. Metas también, expectativas que sean realistas, esto frente al tema de los plazos. Es decir, si usted debe entregar o quiere, muchas veces se presiona porque le parece que, digamos, Navidad o mitad de año o determinado término, o más bien un plazo específico es el donde usted debe lanzar. Necesariamente eso puede no ser así, quizá lo escuchó por tendencias o quizá se lo recomendaron y usted comienza a forzar esa obra. Eso tiene también que ver con el quemado, con el agotamiento creativo, ¿cierto? Entonces no se esfuerce a unos plazos que no sean realistas y también concentre su potencia creativa para generar esos actos creativos materializados en la obra en un punto específico, porque a veces tenemos diferentes ideas que deben desarrollarse quizá en marcos distintos, en formas, en expresiones distintas, ya sea poesía, ya sea en prosa, pero no se deben trabajar todas al tiempo porque hay un límite en la resistencia también creativa, como hay un límite en la resistencia física. Y otro punto, de pronto, los que están
sobre todo muy inmersos en comunidades de pares que sean, lógicamente, comunidades sanas, ¿no? De las críticas y los aportes sean razonables y objetivos o intersubjetivos, pues en la medida de lo posible, no sean corrosivos. Y también un círculo, aparte de la comunidad de pares, un círculo de lectores donde usted pueda, como escritor, mostrar su trabajo, ¿cierto? Y ganar un poco de confianza con los comentarios que se le da. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo importante de repasar esto? Primero que todo, admitir y entender que es una situación que puede suceder, de hecho que sucede, ¿cierto? Que tiene que ver con todos estos factores que hemos visto y que incide sobre el texto que estamos produciendo. Entonces, no es simple procrastinación, que habrá casos donde sí, pero bueno, ese es otro tema que también estaremos tratando más adelante. Pero entender esa situación, que usted como escritor, como ser humano, está sometido a muchas presiones, ¿cierto? Ya lo vimos de internas, digamos, psicológicas, sus expectativas y demás, externas también, cuando se compromete a dar un determinado plazo, y que es necesario entender entonces que la condición, así no sea médica, existe y que ese bloqueo se puede dar. Y que lo más importante, existen unas soluciones. Yo agregaría además el tema frente a un compromiso, ¿no? Y frente además a una priorización de la literatura. Preguntarse, la literatura, ¿qué significa para usted en su vida? ¿Usted está dispuesto a sacrificar una salida con amigos, a sacrificar 2 horas de su serie favorita? Porque hay personas, estas personas que ven muchas series, eh, llueva, truene, relampaguee, el día que pasan la serie o la ven diferido, o la ven directo por la plataforma de streaming que use, pero la ve. Entonces, ¿está usted dispuesto? ¿Cuál es el lugar de la literatura en su vida? ¿Está usted dispuesto a hacer algún sacrificio? Porque el día es limitado, ¿cierto? El tiempo es un recurso limitado. Entonces hay que priorizar también muchas veces eso. Sin embargo, lo más importante, pues, como siempre, es conocer sus opiniones. ¿Les ha pasado? ¿Te ha pasado como escritor, como escritora, te ha pasado que no has podido continuar? Sientes que hay una sequía de ideas, que realmente no está fluyendo, ¿cierto? Esa situación. Por favor, déjalo en comentarios. Como siempre, pues los invitamos a suscribirse, compartir el contenido a quien le pueda servir. Lo más importante, comentar. Pues por el momento, no siendo más, siempre siendo un gusto eh, transitar este camino literario con ustedes. Eh, Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.